Trombosis y formación de coágulos. ¿Se puede evitar? ¿Existen medidas o alimentos naturales que ayuden a prevenir estos episodios? ¿Puede el vino tinto ayudar? ¿Qué es la trombosis venosa profunda? ¿Por qué ocurre? ¿A quiénes afecta? Y sobre todo, ¿qué medidas podemos tomar en casa para evitar que esto suceda? Primero, ¿qué es la trombosis? Es una condición en la que un trombo, es decir, un coágulo en términos prácticos, se forma en uno de nuestros vasos sanguíneos. Generalmente ocurre en las venas profundas de las extremidades inferiores. Puede ocurrir a nivel de la pantorrilla, a nivel de la rodilla, a nivel del muslo o incluso más alto, a nivel de la pelvis. Por eso se le llama trombosis venosa profunda, porque ocurre en venas que están localizadas en las profundidades de nuestros músculos u órganos. Antes de seguir, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Aunque es la forma más común, la trombosis puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Hay personas, por ejemplo, que tienen trombosis en los vasos cercanos al corazón o en los vasos de los brazos o del abdomen, cerca del hígado, y así sucesivamente. Aquí hay dos problemas principales. El primero de ellos es que si este trombo localizado en la vena de nuestra pierna crece mucho, puede comprometer las paredes de los vasos sanguíneos. Sabemos que tenemos válvulas en nuestras venas. Estas válvulas permiten que el flujo se dirija solo hacia arriba y cuando la sangre quiere retroceder, estas válvulas lo impiden. Ahora, si tenemos una trombosis aquí, la inflamación de la pared de la vena puede llevar a una condición que llamamos insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? Aunque la trombosis es más común en las extremidades inferiores, puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, como cerca del corazón, en los brazos, en el abdomen cerca del hígado, entre otros lugares. Sin embargo, hay un problema más grave que quiero mencionar aquí. El trombo puede romperse y desprenderse, formando lo que llamamos un émbolo. Este émbolo puede viajar a través de la circulación y llegar a los pulmones, causando una condición conocida como embolia pulmonar. Esta es una condición grave que afecta a más de 1 millón de personas al año, causando más de 100.000 muertes anualmente, y su incidencia ha aumentado debido al COVID-19. Algunas veces, la trombosis se puede prevenir, por lo que es importante conocer los métodos de prevención. La trombosis ocurre cuando hay un desequilibrio en nuestro cuerpo, lo que los médicos llamamos homeostasis. Normalmente, nuestro cuerpo mantiene un equilibrio entre sustancias anticoagulantes y procoagulantes en la sangre para mantenerla líquida. Sin embargo, si hay una lesión en un vaso sanguíneo debido a un corte, trauma o infección, las sustancias procoagulantes pueden predominar y formar un coágulo. Una vez que la lesión se cura, las sustancias anticoagulantes vuelven a equilibrarse y disuelven el coágulo. Sin embargo, en algunos casos, el individuo puede tener un exceso de sustancias procoagulantes que hacen que los coágulos no se disuelvan, lo que lleva a problemas más graves. El patólogo alemán Virchow describió 3 condiciones que favorecen la formación de trombos en nuestro cuerpo: lesión endotelial, lesión en la pared del vaso sanguíneo, estados hipercoagulables, predisposición a la formación de coágulos y disminución del flujo sanguíneo. Los factores de riesgo de trombosis se pueden resumir en modificables, relacionados con el estilo de vida, como la obesidad y el sedentarismo, y no modificables, que son más difíciles o imposibles de cambiar, como ciertos tratamientos médicos o condiciones médicas. En resumen, es importante conocer y tomar medidas para prevenir la trombosis y sus complicaciones, ya que puede ser una condición grave y potencialmente mortal. Como factores de riesgo no modificables, es decir, aquellos en los que lamentablemente no podemos hacer cambios. La edad superior a 65 años. El embarazo también aumenta el riesgo de problemas trombóticos renales, como el síndrome nefrótico. Haber tenido un episodio previo de trombosis o embolia pulmonar, o tener una fractura en ese momento, también aumenta significativamente nuestro riesgo de trombos y problemas cardíacos, como la insuficiencia cardíaca.
Aunque estos factores pueden ser tratados, están asociados con un aumento en la formación de trombos debido a la reducción del flujo sanguíneo, daño endotelial, estados de hipercoagulabilidad, entre otros. Ahora bien, si has tenido un episodio de trombosis y no tienes ninguno de estos factores de riesgo, probablemente tengas una trombofilia. Las trombofilias son estados de hipercoagulabilidad por excelencia, es decir, condiciones o patologías que aumentan significativamente el riesgo de trombosis. Aquí hay patologías que son genéticas, como heredar un factor de coagulación defectuoso que promueve la formación de trombos o la falta de un factor anticoagulante. Las trombofilias también pueden ser adquiridas, es decir, enfermedades que desarrollamos a lo largo de la vida, como el síndrome del anticuerpo antifosfolípido. Cuando nos enfrentamos a un episodio de trombosis, siempre debemos preguntarnos por qué sucedió, ya que el tratamiento dependerá de esto, así como la prevención de futuros episodios. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, debes saber que los signos o síntomas de trombosis venosa profunda pueden presentarse en el lugar donde se está formando el coágulo, o puede ser un síntoma de una complicación, como una embolia pulmonar. En el primer caso, si tienes un coágulo en la pierna, ¿qué síntomas podrías tener? Puedes experimentar hinchazón o edema en la extremidad inferior debajo del lugar de la trombosis. A menudo, toda la pierna se hincha, puede ponerse roja o presentar eritema. Además, puedes sentir dolor en la pantorrilla al levantarte. Esto no es normal. También podrías tener dolor en el muslo. Un dolor repentino que aparece rápidamente, hace una hora no lo tenías y de repente lo sientes. También podrías tener una fiebre leve. La trombosis venosa profunda suele ocurrir en el sistema venoso profundo de nuestros músculos y órganos. Sin embargo, en muchos casos, la trombosis también puede ocurrir en las venas más superficiales. En ese caso, experimentarías dolor localizado en una vena. Probablemente puedas palparla, sentir esa vena como una cuerda endurecida, generalmente cerca de la rodilla o el muslo. Esta vena dura puede estar roja o ligeramente hinchada. Sin embargo, estos trombos generalmente no causan problemas como la embolia pulmonar, a diferencia de la trombosis venosa profunda. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, lo primero es la sospecha clínica. El médico, después de examinarte, solicitará una serie de pruebas. Puede pedir el famoso dímero D, una ecografía Doppler para ver si tienes una trombosis venosa profunda y, si sospecha de una embolia pulmonar, puede solicitar otros exámenes, como una angiotomografía pulmonar u otros estudios específicos. Es importante que, además de diagnosticar la trombosis, se investiguen y traten estos factores de riesgo. Y si no tienes factores de riesgo obvios, tanto modificables como no modificables, es importante considerar las trombofilias, que pueden ser genéticas o adquiridas. Ahora, pasemos a la prevención, pero antes, en relación con el tratamiento, generalmente se realiza con anticoagulantes. Existen muchas opciones, que no dependen tanto del coágulo sino del paciente en particular. Don José con un coágulo no es igual que Doña María con un coágulo. Los pacientes son diferentes, por lo que las opciones de tratamiento también deben ser diferentes y adecuadas para cada caso. El tratamiento suele durar entre 3 meses y 1 año, pero puede ser más prolongado, especialmente si la causa es desconocida o si experimentas episodios recurrentes. Ahora, hablemos de la prevención y cómo podemos modificar la famosa tríada de Fierco para la prevención de la trombosis venosa profunda. Quiero compartir todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra circulación. Tenemos casos más complejos en los que es muy difícil realizar esta prevención. Por ejemplo, un paciente con ciertos tipos de cáncer, como cáncer de páncreas, que está recibiendo quimioterapia. En estos casos, las medidas que podemos tomar para evitar la formación de trombos pueden ser insuficientes y es posible que necesitemos utilizar anticoagulantes, es decir, medicamentos. En otros casos,
como pacientes ingresados por diferentes patologías y que no pueden movilizarse, se pueden usar medias de compresión elástica o dispositivos de compresión neumática que se inflan y desinflan periódicamente para mejorar la circulación. En otros casos, se pueden usar anticoagulantes de forma profiláctica y preventiva, como la heparina o enoxaparina, por ejemplo, en pacientes hospitalizados por COVID-19 o antes y después de una cirugía. En cuanto a la alimentación, no hay un alimento específico que prevenga la formación de trombos. Sin embargo, una combinación de una alimentación saludable con un buen estilo de vida puede prevenir o al menos reducir la formación de trombos. Se recomienda mantenerse hidratado y evitar la deshidratación tanto como sea posible, ya que la deshidratación favorece la formación de coágulos sanguíneos. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y antioxidantes, es importante. En cuanto al consumo de vino tinto, se ha asociado con una disminución del riesgo cardiovascular. Un vaso o dos al día, aproximadamente 150 a 300 mililitros, en personas sin contraindicaciones ni otros problemas de salud asociados, puede ser beneficioso. El vino tinto contiene antioxidantes que pueden ayudar a prevenir la formación de trombos, mejorando los estados de hipercoagulabilidad. Sin embargo, algunos expertos argumentan que el consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, colorectal y esofágico. Por lo tanto, es importante consultar con tu médico, quien te conoce mejor, para tomar una decisión individualizada. En resumen, es fundamental seguir medidas de prevención adecuadas según tu situación médica y estilo de vida. Gracias por ver, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.